otra de estas lecciones un poquito largas con bastante dibujos, bastante cosas locas, pero por favor, si no entendió, repítala, y cualquier pregunta recuerde que la puede hacer tanto acá como en la plataforma de iComunidad, donde vamos a estarle respondiendo, ayudando y tratando de que usted asimile todo esto que estamos trayendo, porque es bastante. Y el problema es que tal vez no tiene ahorita para practicar o no tiene ahorita para medir, pero es muy importante que él lo entienda y cuando tenga un teléfono entonces poner en práctica. Ok, recuérdese de este dibujo. Vamos a borrar acá nuestros consumos, estos consumos. Y acá son las dos líneas principales, ¿verdad? Son estas dos líneas principales que está VBAT, ¿verdad? Que está VBAT y que está VCC Main, ¿correcto? Pero ahora vamos a hacer acá otro dibujito. Vamos a sacar una línea de acá y entre estos 30 componentes vamos a sacar una línea por acá. Y esto se llama, ¿a quién alimentan aquí? Alimentan a un señor que se llama PMIC, ¿verdad? Este PMIC aquí, yo conecté mi fuente y ahora mi fuente está encendida, pero ahora mi consumo es el siguiente. Mi consumo es 4.1 volt y mi fuente me marca 0.000 amperes, ¿verdad? Ok, no tengo ningún. Todo esto que vamos a hacer una división acá, esta división que voy a hacer acá, todo esto que estoy marcando acá, hacia arriba está bien. Todo esto está perfecto, nada acá falló, no tengo ningún consumo, pero aquí es donde entra nuestro amigo el PMIC. Vamos a dibujar el PMIC de otro color para que logremos entender, ¿ok? Aquí mi amigo el PMIC está funcionando. Ahora bien, el PMIC lo alimentó VCC Main, como podemos ver acá, ¿verdad? VCC Main. Cuando al PMIC le llegó esa alimentación, él generó una línea, ¿verdad? Que pasó por una resistencia, ¿verdad? Aquí está una R, la voy a hacer acá. Y acá llegó a, ¿dónde? A un botón de encendido. Y esto está a tierra. Esta misma línea está comunicada por acá a un circuito que se llama, lo voy a hacer por acá, CPU, ¿verdad? Esta línea se llama por este lado 1.8 always. ¿Ok? Por acá esta línea le vamos a poner que era la hold key, algo así se llamaba esta línea, ¿ok? Y esta línea también por acá conecta con este. Y por acá esta línea también conecta con este en otra patilla. Ya esto lo vimos bien detallado. Así está todo. Ahora bien, acordémonos, esto ya está todo alimentado. Ahí está mi teléfono listo para empezar a trabajar. Vino fulanito y presionó el botón de encendido. Y lo que hizo fue unir esta línea con esta. Presionó. ¡Plic! Por 3 segundos. En 3 segundos, acuérdese lo que pasó. Esta línea venía así y ahora hizo esto, ¿verdad? Por 3 segundos. Esto pasó de 1, pasó a 0 por 3 segundos. Un ejemplo, no quiero que sea así ese código binario. Y entonces esta línea de acá es una resistencia en pull-up. Esta de acá. Y ya le mandó la orden a esto. Le llegó esto que estoy marcando acá en verde. Le llegó tanto al PMIC como al CPU. Mi teléfono aquí empezó a funcionar. Vamos a ver con qué color marcamos ahora. Naranja. Ahora mi teléfono aquí empezó a funcionar. ¿Verdad? Este empezó a funcionar. Generó unos voltajes para un montón de circuitos. 4, 5, 6, 7. Por acá vamos a ver si sacamos otra. Por acá 8, 9, 10. Está alimentando a un montón de circuitos. Está alimentando también a unos voltajes. Están alimentando al CPU. Que pudiéramos poner la misma interpretación acá. Y también acá hay una cantidad de condensadores en paralelo que usted no tiene ni idea.
Perdón, no. Bueno, vamos a hacerlo mejor este dibujo. Vamos a hacerlo un poco mejor. Lo voy a hacer un poco mejor para que me entienda bien porque no quiero tratar de explicarlo lo mejor. Vamos a hacer de que acá alimentó a 1 y C. Acá alimentó a 2. Acá alimentó a 3. Por acá voy a volver a dibujar el CPU, ¿ok? Voy a volver a dibujar CPU y RAM, que esto es igual que esto, ¿ok? No se vaya a confundir, por favor. Este CPU es el mismo del de arriba. Por acá voy a poner tal vez un conector, ¿ok? Vamos a seguir sacando líneas por acá. Vamos a hacer esto así. Yo lo quiero dibujar lo más que pueda. 4. Por acá voy a hacer otro. 5. Y otro más. Otro conector. Y por acá otro circuito. Ok, yo creo que con esto ya es bastante. 6, 7, 8. Recuerde que son 23 salidas, ¿ok? Yo lo que quiero es explicarle, ¿ok? Él encendió y empezó a generar. ¿Qué generó el PMIC? Generó unas salidas que se llaman BUC y unas salidas que se llaman LDO, ¿ok? Ahora bien, fíjese pues. Cada una de estas líneas, en sus líneas va a tener ¿qué? Condensadores, ¿correcto? Vamos a dibujar acá los condensadores. Condensadores. Por acá voy a dibujar otro condensador. Por acá voy a dibujar otro condensador. Por acá unos condensadores, etcétera, ¿ok? ¿Por qué estoy tomándome el tiempo de hacer todo este dibujo? Es porque quiero que entienda los consumos. Es algo muy fácil de entender, pero muchos se complican, ¿ok? Entonces, fíjese, acá primero arriba tenemos líneas principales y abajo ya tenemos líneas secundarias, ¿ok? Líneas secundarias. Ahora bien, veamos pues. Mi teléfono, conecté la batería, no tengo consumo. Vamos a poner el color azul para interpretar el voltaje y la corriente. Llegó aquí al PMIC y el PMIC aquí dijo, bueno, yo me llamo fulano. Vamos a borrar PMIC aquí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Este es el PMIC. Entonces, por acá yo me llamo fulano. Por acá me llamo BUC no sé qué. BUC 3, BUC 4, BUC bla, 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 bla. ¿Ok? Él está ahí generando BUC y generando LDO. Cada línea de estas alimenta sus componentes y todo el mundo empieza a trabajar. Voy a tomarme el tiempo para hacerlo bien dibujado y que usted me entienda. Porque esto ni Picasso lo hace tan bien como yo lo estoy haciendo. Alimentó a mi CPU. Acuérdese que mi CPU tiene un montón de sectores. Entonces por aquí están llegando líneas a varios sectores. Y por acá alimentó este conector. Aquí alimentó a otro, pum, aquí alimentó a otro, aquí alimentó a otro, aquí alimentó a otro, ¿verdad? Aquí alimentó a otros 20, 30, no importa, aquí alimentó a otro. Vamos a hacer una variante aquí. ¿Qué tal si este voltaje que venía de este conector también se separó aquí y por medio de un filtro está alimentando a la RAM, pero también alimenta a un conector, este que está acá? ¿Verdad? Ok, listo. Ahí mi gran dibujo. Esto quedó muy bonito. No marcó consumo, no marcó nada. Mi fuente está bien. Ahora, yo presiono el botón de encendido por acá. Se genera ese estado lógico. Este estado lógico llega al CPU, llega al PMIC y él tiene que prender. ¿Cuánto es el consumo? 0.070 amperes a 0.100 amperes. Este es el consumo en el primer segundo. Usted tiene que ver esto sí o sí en su fuente. Ahora bien, yo presioné el botón de encendido aquí y ahora mi fuente ya no hizo esto, sino que mi fuente ahora, en vez de hacer eso, hizo 0.393 amperes. Ya no hizo 0.70 o 0.100, sino que hizo 393. Ahí hay un problema y se quedó fijo.
Eso lo vuelve loco a cualquiera. ¿Cómo lo vamos a estar aprendiendo? Lo vamos a estar viendo en la siguiente lección. Vamos a dejar esto así como suspenso, pero sigamos. Porque si no, esta lección se va a hacer muy larga. Ahorita se fue a 393. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con todo este dibujo? En la siguiente lección lo vamos a estar aprendiendo.